Mi nombre es Mario Hernández, soy del estado de Puebla, y hace 40 años no era como lo es hoy. Antes este pueblo en el que estoy era pequeño, lleno de tierra y con pocos habitantes. Habían casas, claro que sí, pero muy despegadas. En ese entonces yo tenía 20 años de edad. Yo ya vivía con mi pareja, Helen, y mi niño de 6 meses de nacido. Vivíamos al día con el dinero que yo generaba, pero cuando me despidieron de mi trabajo todo se vino abajo. Teníamos un poco de dinero ahorrado, 100 pesos, que en ese entonces alcanzaba para 4 o 5 días. En esos días yo estuve buscando jale por todos lados, pero ninguna persona me daba. Por malas jugadas del destino, no conseguí trabajo durante un mes. Mi esposa se había ido de la casa diciéndome que ella era mucho para mí y que se merecía una mejor vida, una vida que yo no podía darles. Cuando se fueron, me dolió mucho su partida y desesperado me fui al monte a una cueva que le llamaban la Cueva del Diablo, pues se decía que estaba maldita y que ahí era el mismo infierno. Sabrá Dios a qué hora fui, pero sí ya pasaba la medianoche. Al llegar a la cueva me paré enfrente y comencé a gritarle al diablo que se me apareciera, que le daba mi alma a cambio de mucho dinero para poder recuperar a mi familia. Pasé una hora llorando y gritando en la entrada de esa cueva, pero no se me apareció nada, nadie. Cuando me estaba levantando para irme, en eso pude ver la silueta de un señor, un viejito jorobado, sombrerudo, con un bastón dorado salió de la cueva. Este señor era diminuto, tal vez menos de 1,50 m. Con una voz ya desgastada por el tiempo, me dijo: «Sécate las lágrimas, mi muchachito. Te he escuchado. ¿Qué es lo que quieres, mi niño?». Yo, impresionado, pensé que era una burla, que tal vez un señor se había metido ahí a dormir y se burlaba de mis palabras. Cuando estaba pensando esto, él me dijo que no se burlaba de mí y que si acaso yo no lo quería ver. Yo solo asenté con la cabeza, pues no tenía palabras por lo asustado que estaba. El viejito me dijo que pasara a la cueva. Yo, impactado e hipnotizado, pasé. 1 metro más adelante, él agarró una antorcha tirada y la encendió. Mientras íbamos caminando, él comenzó a decirme que sabía por qué estaba ahí. Él me dijo que mi esposa era una engreída, pero que la podía recuperar. Mientras él hablaba, pude ver que poco a poco iba creciendo. Unos pasos más adelante, ya estaba de mi tamaño. Mientras caminábamos, él me decía que si yo quería mucho dinero, que le tenía que entregar mi alma ahí mismo. Yo no le respondí nada por el miedo. Cuando nos adentramos más a la cueva, pude ver que comenzó a tener un aspecto diferente la cueva, con puntitos dorados, y entre más nos adentrábamos, las paredes, por así decirlo, se volvieron doradas. Yo me quedé asombrado mirando cómo las paredes brillaban, pues ahora estaban hechas de oro puro. Me distraje viendo esto 10 segundos quizás, y cuando volteé a ver al anciano, ahora él estaba más alto que yo. Me sacaba quizá 30 centímetros. Su voz era la misma, pero ahora era más profunda. Él me preguntó que si yo estaba dispuesto a darle mi alma a cambio de dinero. Yo lo pensé y cuando llegamos al final de la cueva, esta misma estaba repleta, llena de monedas de oro, de lingotes y pepitas. Enfrente mío estaba lo que tanto había pedido, pero el miedo a dar mi alma me tenía acorralado. Él me dijo que alzara las manos y las pusiera juntas. Así lo hice. Él me puso muchas monedas de oro en las manos. Estas mismas se caían de lo llenas que estaban. Y aquí nuevamente me preguntó: «¿Me vas a dar tu alma? Y esto es tuyo». Yo estaba espantado, dudaba, tenía miedo. Los latidos de mi corazón palpitaban a 1000 por hora. Yo ya estaba aquí, solo tenía que aceptar. Pero le dije que no.
que no quería vender mi alma, que me perdonara por hacer perder su tiempo. Le dije que tenía mucho miedo. Yo cerré los ojos un par de segundos y cuando los abrí, este señor estaba más alto, casi no cabía en la cueva. Pensé que al rechazar su oferta, este mismo me iba a comer o me iba a llevar con él. Sin embargo, se portó muy amable. Me dijo con una voz vieja: «No te preocupes, mijo. ¿Regresamos a donde entraste?». Mientras caminábamos a la salida, el viejo se quedó atrás de mí. En verdad pensé que me iba a hacer algo, pero no. Cada vez que volteaba a verlo, él me sonreía y comenzó a hacerse más bajito. Cuando llegamos a la entrada, el señor llegó también justo como lo encontré, con esa altura tan diminuta. Cuando salí, vi que él se regresó a la cueva. Yo aún no había asimilado lo que me había pasado y lo que había hecho. Cuando entendí lo que hice, me eché a correr temblando del miedo hasta mi casa. Abrí la puerta y me acosté debajo de las cobijas, muy nervioso y llorando, hasta que me quedé dormido. Horas después desperté con mucha hambre. No sabía qué iba a comer porque no había nada, y ni siquiera tenía dinero. Pensé en ir a pedir limosna al pueblo, en ir a robar una gallina a la casa más cercana, ir a pedir comida, no sé. Estaba muy desesperado, en verdad. En realidad había caído muy bajo. Sin embargo, cuando me levanté, sentí en el pantalón un pequeño bulto, del lado derecho. Al meter mi mano pensando que tal vez era basura, sentí un metal. Era frío, y al sacarlo me di cuenta que era una moneda grande de oro. Yo no había robado al diablo, por si lo piensan, ni tonto lo haría. No sé ni siquiera cómo llegó eso ahí, pero en realidad me ayudó mucho, pues luego fui a cambiarla y sí me dieron bastantito dinero. Me sirvió para comer muy bien y para seguir buscando trabajo, hasta que encontré uno muy bueno. Y por si se lo preguntan, Helen, mi ex esposa, ya no volvió conmigo. Se casó con un muchacho que tenía una familia muy buena. Pero bueno, yo sí vi a mi hija, y aún la sigo viendo. Yo le he contado esta historia a varios de mis compañeros, pero no me creen. Espero que aquí sí me crean, porque en verdad, jamás me voy a olvidar ese día en el que vi al diablo. Quiero saber qué piensan ustedes sobre esta historia que les quiero contar. Verán, mi papá en una ocasión se enfermó muy fuerte del hígado, pues es alcohólico. Se enfermó a tal grado que empezó a defecar sangre por sus heces fecales. Lo llevamos al doctor. El doctor nos dio su diagnóstico y nos dijo que le sorprendía tanto que aún caminara. Nos dijo que prácticamente traía muy poca sangre en el cuerpo, que no tenía suficientes plaquetas y su hemoglobina la traía muy baja. Prácticamente nos dijo que ya no le quedaba mucho de vida, que mejor nos fuéramos porque él no se iba a hacer responsable de mi papá. Nosotros salimos del hospital y nos fuimos al carro. Mi papá cabizbajo nos dijo: «No importa, hijos, yo probablemente ya esté muerto en vida y ustedes ni cuenta se han dado». Mis hermanos sintieron una tristeza profunda por él, pero yo sentí entre tristeza y coraje un profundo resentimiento que me hizo decirle a gritos: «Papá, a ti ni Dios te quiere, ni te va a perdonar jamás por lo que le has hecho a tu familia. Preferiste el alcohol que a tus propios hijos, y eso está mal, por eso ahora lo estás pagando. Ni un milagro te puede salvar, a menos que hagas un trato con el diablo». Mi papá me vio y no me dijo nada. Todo se quedó en silencio mientras manejaba. Yo lo volteaba a ver en el coche y se le notaba una mirada cansada y triste. Posteriormente lo llevamos con otro especialista y nos dijo lo mismo. Resignados nos fuimos a casa. Pasé toda esa noche pensando que mi papá al día siguiente ya no iba a estar. Pero al día siguiente ya lo empecé a ver más fuerte, más entero, pues se había levantado a las 7 de la mañana
a hacer qué hacer y a hacer unos cuantos trabajitos en la casa. Yo, impresionado, le dije: ¿Cómo estás, papá? ¿Cómo sigues? Él, muy tranquilo y con un gesto de burla, me dijo: Muy bien, hijo, acá recuperándome satisfactoriamente. Pasó el tiempo y yo lo veía más fuerte, cada vez más saludable, y eso que no cambiaba sus hábitos de tomar. Casi del diario estaba borracho, pudriéndose en el alcohol. Así pasaron los meses, hasta que me dijo lo que había hecho para sentirse bien y no tener problemas de salud. Esto me lo dijo en una borrachera. Mientras estaba sentado, me vio que yo pasé por la cocina y me dijo que fuera. Yo no dije nada y solamente él comenzó a hablar. Tenías razón, hijo. Dios jamás me va a perdonar. Así que ya es hora de que literalmente me lleve el diablo. Pero no sin antes disfrutar de lo que en mi sueño pacté con él. Yo le pregunté de qué estaba hablando, y él me dijo que le entregó al diablo sus últimos 10 años de vida, a cambio de no enfermarse de nada y seguir tomando como si no hubiera un mañana. Desde entonces, él sigue bebiendo cada fin de semana, derrochando su dinero en mujeres y excesos. Pero eso sí, a pesar de que tiene 70 años, no se ha vuelto a enfermar de nada, ni como aquel día que se puso muy mal. Espero que mi papá no esté hablando en serio con su pacto con el diablo, pero es mucha coincidencia. Gracias. A mi familia no le rinde tanto el dinero, y eso que no ganamos mal, pues a todos mis hermanos, tíos, tías, abuelas, abuelos, se nos pierde o se nos desaparece por arte de magia. Pero no crean que solo un billetito. A mí se me han desaparecido 20,000 pesos juntos. A otra tía 50,000, y así podría contarles cuánto dinero se ha desaparecido en mi familia. Sin embargo, no se lo roba a nadie. Toda esta maldición viene de generación en generación. Para ser exacto, viene de 5 generaciones atrás. Se cuenta que mi tatarabuelo era una persona muy pobre a sus 30 años, pues a su edad muchos ya cargaban buena ropa, buenos caballos y eran dueños de varias tierras. Sin embargo, él no. Él traía la ropa desgarrada, con huaraches ya desgastados, y dormía en el suelo con una tía que a veces le daba de comer muy poco. Y es que no era que no trabajara, se la pasaba todo el día trabajando en el campo. Harto de su vida, una ocasión se fue a la cantina del pueblo a olvidar sus problemas financieros. Comenzó pidiendo cerveza, después whisky, hasta que comenzó a marearse. Hasta este punto ya era pasadito de las 11 de la noche y ya iban a cerrar la cantina. Alrededor de las 11:50 mi tatarabuelo comenzó a llorar por sus problemas y dijo que ya no quería esa vida. Comenzó a gritar que haría cualquier cosa por tener mucho dinero. ¿Cualquier cosa?, le preguntó un señor que apareció a su lado. Con la voz rasposa y ya borracho le dijo que sí, que haría lo que fuera por mucho dinero. Aquel señor pagó la cuenta de mi tatarabuelo, y cuando cerraron la cantina, el señor, que por cierto vestía un elegante traje, le dijo que lo acompañara al monte. Mientras iban platicando, mi abuelo se dio cuenta que este señor era extraño. Olía raro, como a carbón, y cada paso que daba por el pasto seco, mi abuelo podía ver que se levantaban pequeñas llamas de fuego que se apagaban rápidamente. Sin miedo, mi tatarabuelo le preguntó: «Eres el diablo, ¿verdad?». El señor no le dijo nada, solo le sonrió. Caminaron hasta la mitad del monte, se pararon debajo de un árbol grande y frondoso, y ahora sí habló aquel señor elegante. «Hey, soy el diablo, y si quieres dinero, solo véndeme tu alma y el alma de tu primer hijo, y cada que quieras cualquier cantidad de dinero, solo ven este árbol y sácalo del hueco». Mi tatarabuelo, sin miedo y sin dudar, le dijo que sí. Aquel señor sacó de su saco un cuchillo dorado y se lo entregó, diciéndole que se hiciera un corte en la mano, y así lo hizo. Mientras le salía el ADN, estrecharon la mano pactando el trato.
Se dice que despertó al día siguiente tirado en el monte, enfrente del árbol. Él pensó una cantidad de dinero y al meter su mano sacó tal cantidad. Sonriente y feliz por su pacto con el diablo, se fue a comprar ropa, un buen caballo pura sangre, y así poco a poco se fue volviendo un hombre muy rico. Al paso de 3 o 4 meses, ya había comprado varias hectáreas de tierra, ya tenía negocios por todos lados y varias casas muy grandes. En el pueblo se rumoraba de su pacto con el diablo y muchos le tenían miedo, pues lo miraban feo. A pesar de llevar muchas cadenas de oro, muy pocas mujeres se le acercaban, excepto una muchachita llamada Renata, quien se convertiría en el amor de su vida. Mi tatarabuelo la llenaba de oro y le compraba lo que ella quisiera. Eran una de las personas más poderosas de ese pueblito de Chihuahua. Ellos tuvieron un hijo. Se dice que mientras estaba esperando a mi tatarabuelo la noticia de saber si era hombre o mujer, aquel señor elegante, en el pequeño hospital del pueblo, se le apareció justo a un lado de él. Buenas noches, José. No se te olvide llevar a tu hijo al árbol. Ahí me lo voy a llevar. Mi tatarabuelo solo vio cómo se le esfumó en sus ojos. Ya había olvidado esa parte del trato, y cuando le dieron a su primer hijo en sus brazos, se enamoró. Esa noche no volvió a aquel árbol, fallando el pacto con el diablo. Se cuenta que mi tatarabuelo comenzó a ser perseguido por un ser mitad humano y mitad cabra durante esos días, hasta que simplemente una noche desapareció. Sí, nadie supo su paradero. Solo mi tatarabuela decía que una noche despertó gritando y se echó a correr al monte diciendo que no quería que se lo llevaran. Ella alertó a las autoridades y estuvieron buscándolo durante varios meses, pero jamás lo encontraron, ni un rastro de él. Desapareció de la faz de la tierra. Se lo llevó el diablo. Mi tatarabuela dice que ella sí regresó al árbol, pero que al meter la mano solo se llenó de arañas. Ya no había dinero. También todos los negocios que José puso no duraron tanto y se fueron a la quiebra poco tiempo después. Mi tatarabuela tuvo que vender las tierras porque no le alcanzaba, pero su dinero se le desaparecía. Se dice que aún nuestra familia sigue pagando el pacto con el diablo de mi tatarabuelo. Saludos a toda la comunidad de Pactos Siniestros y sepan que los pactos con el diablo sí existen y se paga muy, muy caro. Espero que estés bien, Santiago. Hoy vengo a contar una historia que no es mía, es de mi madre, pero quiero que sea anónima. Verán, a lo largo de su vida lo que más le apasionaba cuando era joven era la música. Y de hecho cuando era una jovencita de 18 años ella ya formaba parte de una banda de rock. Cuando salió de la prepa, se quiso hacer cantante, pues le decían que tenía mucho talento, y de hecho la banda era muy solicitada en las ferias del pueblo o en las fiestas que hacían en la localidad. Poco a poco fue ganando algo de popularidad en la zona, pero no lo suficiente para mantenerse de eso, y mucho menos para ser una estrella. En su desesperación y presión personal, comenzó a querer invocar al diablo. Se despertaba a las 3 de la mañana todos los días y pedía con todas sus fuerzas verlo, ya que quería venderle su alma a cambio de fama. Estuvo por más de un año despertándose a las 3 de la mañana a pedirle al diablo lo mismo. Pero al ver que no funcionaba, se le olvidó. Pasaron 6 meses cuando conoció a mi papá y a los 6 meses de novios, ella se embarazó. Este dato aún no lo sabía, y es por eso que vivía en la casa de sus papás aún. Y una madrugada mientras dormía, comenzó a sentir mucho frío.
La temperatura había bajado drásticamente y por esto se medio despertó para taparse con la cobija de abajo. Estaba descendiendo la cama cuando alguien le habló. Fue la voz de un hombre. «Querías verme y aquí estoy». Escuchó. Se quedó helada porque la voz se escuchaba imponente, y cuando volteó vio a un hombre sentado en la silla que siempre ponía enfrente de su cama. Aunque estaba oscuro, aquel hombre parecía brillar, pues desprendía un poco de luz a su alrededor. Notó que era más pálido que la nieve, con el cabello dorado y algo largo. Lo describe como un ángel, como un hombre muy apuesto. Pero sus ojos, esos ojos eran rojos. Ella se quedó sin hablar hasta que él le dijo que muchas veces lo estuvo llamando y que ahora ahí estaba. Mi madre sabía perfectamente que quien estaba sentado ahí era el demonio. A mi madre le dio tanto miedo que le dijo que no, que ya no quería vender su alma. Él le comenzó a decir que la haría famosa y que ganaría mucho, mucho dinero. Mientras le decía esto, mi madre comenzó a mirar a otro lugar, excepto a él. Y mirando a todos lados, pudo notar que el reloj de la pared se había parado a las 2 de la mañana y ya no avanzaba el segundero. Aquel hombre le dijo que solo tenía que entregar su alma y el alma del bebé que estaba esperando. Mi madre le dijo que no estaba embarazada y que se fuera, por favor, que la perdonara por haberlo llamado. Aquel hombre se paró de la silla y mi madre notó que era muy alto, quizá 2 metros. Pudo ver cómo se acercó a la puerta y le dijo que lo pensara bien. Pero sus pasos eran diferentes. No se escuchaban como zapatos, se escuchaban como pezuñas, como cuando una cabra va andando. No quiso voltear hacia abajo porque se iba a asustar. Vio como aquel hombre abrió la puerta y salió, solo que ya no se escucharon más pasos. Cuando se salió aquel hombre, el segundero del reloj volvió a funcionar. Este encuentro era secreto, pero 4 días después, aquel hombre nuevamente la despertó. «¿Ya lo pensaste bien?», escuchó en la oscuridad de su habitación. Ella reconoció la voz y al mirar al frente, otra vez estaba él. Solo que ahora no se veía como una persona normal. No se veía como un ángel. Ahora era una especie de humo muy espeso. Sus ojos brillaban de un color rojo. Ella se tapó la cara y le dijo que se fuera. Que se fuera, por favor, que no le iba a dar nada, que no quería nada también. Mi madre se tapó la cara y comenzó a llorar. Segundos después se escuchó como una ráfaga de viento rompió las ventanas y salió. Al quitarse las cobijas, notó que la ventana hacia la calle estaba rota. También notó que un aroma a azufre invadió todo el cuarto. Sus padres vinieron por el estruendo tan fuerte de los vidrios. La encontraron llorando, pero no dijo nada. El tercer encuentro sucedió cuando estaba durmiendo en la casa de mi papá. Solo que ahora sintió que se le subió el muerto. Se sentía, ya saben, presionada, no podía moverse ni hablar. Y en la supuesta parálisis del sueño, pudo ver al mismo hombre. Mi madre no podía hablar para nada, y él sin mover los labios le dijo que si cambiaba de opinión, cuando naciera su hijo, que lo llevara a la cueva más cercana y ahí lo dejara. Él devoraría su alma. Aquel ser desapareció frente a ella. Pensó que iba a despertarse en ese momento, pero ella ya estaba despierta. Tenía los ojos abiertos. Entonces no fue un sueño. Esa fue la última vez que vio a aquel hombre, que vio al diablo en persona misma.
Con los meses descubrió que en verdad ella sí estaba embarazada, justo como él decía. Así pasaron los meses hasta que nací yo. Cuando ya tenía días de nacido, mi madre dio a conocer esta historia a mi papá. Y bueno, el diablo jamás volvió a molestar a mi madre. Pero me da terror pensar que si ella hubiera aceptado, yo ahora mismo estuviera en el infierno. Se cuenta en mi familia que mi tatarabuelo fue una persona millonaria. Cuando escuché esto por primera vez, le pregunté a mi abuela que dónde estaba el dinero. La mayoría desapareció, hijo, me respondió. Me dijo también que era dinero enviado del infierno, porque Gaspar, mi tatarabuelo, había pactado con el diablo. Gaspar en sus 30 era un muchacho fuerte y sobre todo muy religioso. Fue un buen campesino. Trabajaba para uno de los más ricos de todo el pueblo. Y aunque trabajaba todo el día, el dinero simplemente no les alcanzaba. Tenía 7 hijos y su esposa estaba embarazada de la abuela de mi abuela. Apenas si les alcanzaba para comer. Vivían en 2 pequeños cuartos de 4x4 hechos de lámina, a las afueras de un pequeño pueblito de Guanajuato. Se vestían con ropa que les regalaba la gente, y los niños se iban heredando su ropa. Sin embargo, eran felices, pues nunca faltaba algo en la mesa. Así pasó el tiempo. Fabi, mi tatarabuela, ya tenía 8 meses de embarazo cuando uno de los niños más pequeños se enfermó. Tuvo al principio una gripe que parecía normal, así que no le dieron importancia, pero esa gripita se convirtió en pulmonía con el tiempo. No tenían el suficiente dinero para llevarlo a algún hospital. Mi tatarabuelo hizo todo lo posible con plantas medicinales para bajar la temperatura y esas faltas de oxígeno que le daban. Y es que plantas solo eran para lo que le alcanzaba. Aquel niño terminó perdiendo la vida. Fue muy dura esa despedida. El velorio fue lo que lo dejó sin dinero también y endeudado con su patrón. Algunas semanas después descubrieron que otros 2 pequeñitos se contagiaron. Tenían los mismos síntomas. Mis tatarabuelos ya sabían perfectamente qué era lo que iba a pasar, pues ya no tenían dinero y ya no le prestaban a mi abuelo. Y las plantas no funcionaban de nada. Aislaron a los 2 niños enfermos en el otro cuartito, y los 6 dormían en el suelo en el otro cuarto. Una noche mientras dormían, escuchó cómo al niño más pequeño se le comenzó a ir la respiración. Apenas si pudo gritar mamá. Mi tatarabuela se despertó muy asustada y corrió a ayudarlo. Pero Gaspar no resistió. Tenía roto el corazón y no quería ver cómo uno de sus hijos se iba nuevamente. Así que se salió en medio de la noche a correr por el monte por la desesperación que tenía. Corrió alejado de su casa y en medio del monte se tiró de rodillas y comenzó a llorar y a gritar. Estaba totalmente frustrado, pues pensaba que era su culpa. Mi tatarabuelo estaba a punto de rezar cuando alguien lo interrumpió desde atrás. «Ey, cálmese, Gaspar. ¿Por qué tanto grito?», le preguntó aquella voz atrás de él. Cuando volteó solo pudo ver oscuridad, árboles y maleza. «Es por su hijo, Gaspar», escuchó nuevamente atrás de él, y cuando regresó la mirada al frente, estaba un hombre alto recargado en el árbol de enfrente. Aquel hombre venía trajeado, un traje muy fino y de color rojo intenso. Gaspar le preguntó a aquel hombre que quién era. Aquel hombre sacó de una de sus bolsas un puro y sin cerillos lo encendió. Lo hizo con uno de sus dedos. Aquel estaba en llamas. «Tú sabes perfectamente quién soy, Gaspar», le respondió aquel hombre. Aquel hombre era el diablo. Adivinó por qué situación estaba pasando Gaspar, y además le dijo algo que tampoco sabía.
Le dijo que sus 2 hijos estaban enfermos, aislados en un cuarto, y otro, quien dormía en el otro cuarto con ellos, también estaba contagiado. Aquel hombre vestido de rojo le habló claro. Le dijo que si quería salvar a su familia, le costaría su alma y la del niño, que estaba peor. Que él se la llevaría esa misma noche. A cambio lo haría el hombre más rico del pueblo, de la noche a la mañana. Y si no aceptaba, ese mes enterraría a sus 3 hijos. Perder un hijo, o los 3. Gaspar lo vio muy claro, y aceptó, estrechando su mano con este hombre. Apenas tocó su palma, y dijo que sintió como este hombre estaba helado, como si hubiera apretado un cubo de hielo. El hombre le dijo con una sonrisa en el rostro que regresara al amanecer, y en ese mismo lugar encontraría un costal de oro para él. 6 costales en total serían. El diablo le dijo que ya se fuera a su casa, que él llegaría primero por su hijo, pero que no se preocupara, ya que no lo vería nadie, ni siquiera él, pues el pacto era dentro de 30 años, él vendría por su alma. Cuando llegó mi tatarabuelo a su cuartito, el niño más enfermo dejó de respirar. Dijo su esposa que el niño ya estaba recuperado de aquel ataque, pero antes de que Gaspar llegara, de la nada dejó de respirar. Sabía que el diablo se lo había llevado, pues así era el trato. Otra pérdida más. A la mañana siguiente, tal y como dijo aquel hombre, fue a buscar en aquel lugar. Escarbó solo un poquito y ahí enterrado encontró un costal. Pero no era tan grande como se imaginaba. Era del tamaño de una bolsa para el mandado, para que se lo imaginen. Solo que sí estaba repleta de monedas de oro. Con estas mismas pagó el funeral de su hijo y pagó el tratamiento de los demás niños para que no se enfermaran. Y tal y como había dicho aquel hombre en la madrugada, uno de los niños sí estaba enfermo. Sí lo habían contagiado. Su esposa estaba confundida. Le cuestionó por 3 días que de dónde había sacado dinero, pero él no quiso decirlo. Conforme fue pasando la semana, él dejó de trabajar para alguien más, y lo primero que hizo fue comprar comida exquisita para toda su familia. Después ropa nueva para cada uno. Cuando ya estaban bien vestidos, ahora sí, construyó una casa decente. Una casa de 3 pisos, la más lujosa en todo el pueblo. Lo segundo fue comprar hectáreas y ganado para trabajarlas. Contrató mucho personal, y todo esto en menos de 7 meses. Para transporte compró un caballo pura sangre color negro, precioso. Se comenzaron a dar lujitos como joyas para su esposa y para él. Andaban repletos de cadenas de oro, pulseras, anillos, aretes, la mejor ropa que podían comprar, las mejores botas o zapatos. Y cada que iban al pueblo por el mandado, todas las personas los miraban raro. Unos con respeto, otros con envidia, y muchos con miedo, ya que de la noche a la mañana se hicieron millonarios. Se corría el rumor de que Gaspar había hecho un pacto con el diablo. Es por eso que casi nadie le hablaba, pero a ellos poco les importaba. Eso sí, sobre aquel rumor mi tatarabuela no les creía. Ella era escéptica a todo esto. Mi abuelo le había mentido que había encontrado oro en el monte y nada más, pero a ella poco le importaba, ya que estaba más preocupada por la bebé que por otras cosas, pues tenían lo que querían, una vida cómoda. En menos de 1 año se acabaron 4 costales de oro. Mi tatarabuelo dejó de ir a aquel lugar por más oro. Así se mantuvieron con lo que se ganaba del ganado y de las tierras. Tuvieron que pasar 10 años para que nuevamente regresara a aquel lugar, escarbara un poco de tierra y sacara un costalito de monedas.
Compró cosas aquí y allá, joyas para todos, hizo y deshizo. Nuevamente, 2 años llenos de lujo. Cuando se terminó ese quinto costal, mi tatarabuelo comenzó a tener pesadillas con demonios y con el infierno. Sentía como en sus sueños lo torturaban y se reían de él. Eran extrañas criaturas, con patas de caballo, colas y cuernos. Fueron tantas noches que no pudo dormir por aquellos sueños. Fue tanto esa desesperación que ya ni siquiera quería dormir. Poco a poco fue viendo en las noches a aquel hombre que hace 12 años vio en el monte, pero ya no eran en sus sueños. Ahora él, el diablo, lo despertaba cada madrugada. Lo veía parado al frente mientras le decía: «Ya casi nos vamos, Gaspar». En eso no habían quedado, y por tantas apariciones y tantos sueños macabros, le contó la verdad a mi tatarabuela, omitiéndolo de su hijo, claro. Ella lo regañó y se enojó con él, pero después comenzó a cuestionarse que cómo era posible todo eso si no existía. Mi tatarabuelo le contó todo sobre esa madrugada. Le contó también sobre dónde escarbar para buscar el dinero. Le dijo que le sobraban más de 15 años con vida y un costal más de oro, pero esa semana, cuando fue a buscar el último costal, Gaspar ya no regresó. Lo mandaron a buscar por todo el pueblo y por todo el monte. Contrataron los mejores investigadores y toda la cosa, pero de nada sirvió. Lo encontraron 9 días después, justo en el mismo lugar donde escarbaba. Estaba desmayado, débil, flaco, y parecía que se hubiera perdido por años. Había envejecido de la nada. Su cabello estaba canoso, su cuerpo tenía arrugas como si hubieran pasado 20 años sobre él. Lo llevaron a los mejores hospitales, pero ninguno sabía qué tenía. Poco a poco comenzó a estar más grave. Además hablaba de un hombre con piernas de cabra, que venía con él. Repetía una y otra vez que ya se lo iban a llevar. Los doctores nada pudieron hacer. Y simplemente antes de dar su último respiro ese 12 de diciembre, miró con terror hacia un lugar donde no había nadie. Gritó que no se lo llevaran. Y ahí se fue. Tan solo 4 días de que mi tatarabuelo se fue, las verduras y frutas que cultivaban en las hectáreas se fueron pudriendo. Se perdió todo el cultivo. Con los meses notaron que de aquella tierra ya no salía nada. Por más que plantaban y estudiaban el terreno, no hacían que floreciera algo. Los 2 hijos que se salvaron cuando eran niños fallecieron 9 meses después. Conforme fue pasando el tiempo, iban vendiendo y vendiendo sus casas, pues ninguno de ellos trabajaba y se les hacía fácil seguir con ese estilo de vida caro. Y cuando llegaron a estar limitados, mi tatarabuela les contó esta historia a sus hijos. 2 de ellos una noche fueron a investigar en aquel lugar del monte, pero tampoco volvieron. Contrataron investigadores privados, le dijeron a las autoridades y peinaron el monte y el pueblo, pero nada. Desaparecieron por 8 días y el 9º los encontraron en aquel punto del monte, justo como a su papá, envejecidos. Solo que se los había llevado el diablo también, pues ese dinero no era de ellos. Mi tatarabuela tuvo que enterrar a 4 hijos y a su marido en menos de 15 años. Sobraron 3 hijos y mi bisabuela, y si bien, administrándose con lo que tenían, les alcanzó el dinero hasta para darle una carrera a mi abuelita. Ella fue enfermera y ya no le tocó mantener a su hija, que es mi madre, con ese dinero de aquel pacto.
pero se sabía perfectamente la historia. Mi madre también es enfermera, y ni de chiste le tocó algo. Todo se fue porque era del diablo. Ahora yo estudio también enfermería. Y bueno, antes de terminar quiero darles un dato muy curioso. Toda la familia sabe dónde está aquel último costal de oro. Pero nadie se atreve a visitar y rascar en ese lugar, pues tienen miedo desde que aquellos tíos fueron a buscarlo y desaparecieron por 9 días. A mí me llamó una vez el diablo. En ese tiempo aún vivía con mi mamá y me mandó a quemar la basura al río. La verdad no fui cuando me mandó, fui ya más tarde, ya cuando se estaba metiendo el sol. En ese tiempo empezaba a emprender y me iba más o menos. Vendía muy poquito, pero me alcanzaba. En fin, le prendí fuego a la basura y conforme se iba quemando, se comenzó a oscurecer. Pero también comencé a sentirme rara, como si estuviera en trance o soñando. En ese trance vi un local con todo lo que yo vendía. Pude ver una casa, un carro que los sentía míos. Vi a mis hijos emocionados por la nueva vida que les daba. Comencé a ver todo lo que tanto soñaba. El fuego poco a poco me fue durmiendo, hasta que de pronto sentí que alguien estaba detrás de mí. Por alguna extraña razón sabía quién era, y él sabía que necesitaba dinero. Sabía que quería salir adelante, que yo estaba sola y que anhelaba mucho. La verdad no quise voltear, me dio miedo verlo. Así que le dije, yo no quiero nada tuyo, yo puedo conseguirlo sola. Después de esas palabras desperté de aquel trance y salí corriendo. Me encontré a una tía y le conté. Me dijo que el diablo, el maligno, me estaba enseñando todo eso para que yo aceptara venderle mi alma. En el pueblo de San Lucas, en el Estado de México, se rumora algunas cosas sobre una familia, específicamente del abuelo, quien murió de una manera muy extraña. Pero todo este rumor se inicia cuando don Cirilo aún era un joven de 30 años. Él no era parrandero, no era de tener amigos. Su única prioridad era su familia, su primera hija que estaba a punto de nacer. Pero también estaba preocupado, pues apenas si ganaba para él y su esposa. La casa donde vivían era sencilla, 2 cuartos de adobe y piso de tierra, pero eso sí, llena de amor. Además, la comida nunca faltaba, aunque fueran frijoles y queso. Siempre a Cirilo se le veía sonriente, lleno de vida. Pero detrás de esa sonrisa también había preocupación, pues él sabía que se avecinaba una gran carga. Una noche fría de esas de diciembre, Cirilo estaba vuelta y vuelta en la cama, intentando olvidar por un momento sus problemas. Solo quería dormir y así fue. Lo consiguió por ahí de las 2 o 3 de la mañana. Pero lo despertó el sonido de su silla de meser. Al abrir los ojos y mirar hacia el frente, entre la oscuridad pudo ver la silueta de una persona sentada en su silla. Pensó que se trataba de su esposa, pues al voltear al lado, ella no estaba. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, pudo ver que quien estaba sentado en esa silla meciéndose no era su esposa. Era un hombre que nunca había visto en su vida. Cirilo al verlo se espantó y de un salto salió de la cama. Le dijo que dónde estaba su esposa y que quién era él. Pero aquel hombre solo se mecía y en su rostro se dibujaba una sonrisa algo burlona. Cirilo no era de esos hombres pacientes, y a un lado de su cama siempre guardaba su machete. Así que lo sacó y le apuntó preguntándole una vez más que dónde estaba su esposa y quién era él. Aquel hombre, vestido de una manera muy elegante, ni siquiera se espantó. No tuvo ninguna reacción.
Solo sacó de su bolsa de su traje un puro, lo colocó en su boca lentamente y se llevó a la bolsa su otra mano. Sacó de ella un mechero y encendió aquel puro. Mientras este hombre extraño fumaba, comenzó a hablar con un tono de voz muy grave. Sé que necesitas dinero, y yo puedo ayudarte, Cirilo. Te voy a hacer inmensamente rico, le dijo. Cirilo se quedó escuchando las palabras de este hombre, pero no porque le interesaran, sino porque su mirada cambió cuando le propuso esto. Ahora ya no tenía los ojos cafés. Ahora en la oscuridad le brillaban. Tenía la mirada llena de fuego, un fuego que lo hipnotizaba. Aquel hombre delgado y de piel afroamericana siguió hablando y le dijo que si aceptaba el trato cada sexto día, debajo de su cama encontraría ollas llenas de oro, pero a cambio tendría que dar su alma y la de su bebé. Cirilo, enojado por aquellas propuestas, comenzó a decirle a aquel hombre que nunca haría trato con él. Lo comenzó a correr y aquel hombre, burlándose, le dijo que lo pensara muy bien, y si cambiaba de opinión, ya sabía lo que tenía que hacer. Y ahí, enfrente de él, desapareció. Se desvaneció en la oscuridad, dejando en el cuarto un aroma a azufre. Cuando aquel hombre misterioso desapareció, Cirilo volteó hacia la cama y ahí estaba su esposa dormida, como si nada hubiera pasado, como si hubiera sido un sueño. Sudando del miedo y confundido, despertó a su esposa contándole lo que le había sucedido, pero ella no le creyó. Le dijo que solo había sido una pesadilla que había tenido y nada más. Ambos se acostaron nuevamente y se quedaron profundamente dormidos. A la mañana siguiente, mientras estaba trabajando, comenzó a contarles esta historia a sus compañeros, pero todos le decían lo mismo, que había sido una pesadilla, un sueño, que era sonámbulo, pero nada más. Cirilo estaba tan confundido que decidió pensar que tal vez ellos tenían razón, que solo había sido un sueño que se sintió muy real. Pasaron justo 6 días cuando una noche él llegó de su trabajo y, muerto de la curiosidad recordando aquel sueño, se asomó debajo de la cama. Y ahí en medio habían 2 ollas medianas llenas de centenarios muy grandes, hasta se caían. Ahí se dio cuenta que no había sido un sueño y que el demonio lo había visitado aquella noche. Cirilo estuvo a punto de agarrarlas, pero recordó el precio. Enojado y asustado, dejó aquellas ollas debajo de la cama y comenzó a hacer su día como normalmente lo hacía. Al 7.º día, cuando llegó del trabajo, le preguntó a su esposa si no había encontrado algo extraño debajo de la cama, pero ella le dijo que no, que nada más polvo. Así pasaron algunas semanas en donde cada 6.º día aparecía dinero debajo de la cama y solamente él lo podía ver, pero nunca lo agarraba. Hasta que, una tarde, su esposa dio a luz, y lo peor de todo es que estaba presentando muchísimas complicaciones, tanto que ambas estaban al filo de la muerte. Su bebé estaba grave al igual que su esposa, y no le daba ni siquiera un día, pues aseguraban los doctores que ellas fallecerían. Esa noche era 6.º día, así que Cirilo tuvo una pequeña idea. Fue a su casa, abrió la puerta y lo primero que hizo fue alzar la cama. Ahí estaban las ollas llenas de oro. Pero él no buscaba eso. Él pensó llamar al diablo. Pero justo antes de que Cirilo dijera alguna palabra, aquel hombre ya estaba detrás de él. Ya estaba meciéndose en esa silla. Solo que ahora se veía diferente. Era delgado, con la misma mirada penetrante, solo que ahora era muy pálido y con unas piernas de gallo. Cirilo le dijo que sabía perfectamente quién era y le daría su alma a cambio de que salvara a su esposa e hija. Aquel hombre se paró de la silla, dejando ver que su altura era sobrenatural, pues se encorvaba un poco para que no pegara contra el techo. El diablo le dijo que aceptaba su condición y estrecharon su mano como cerrando aquel trato.
En aquel apretón de manos que duró algunos segundos, sintió como un calor inmenso le comenzó a recorrer por todo el cuerpo. Cuando terminaron de sellar el pacto, aquel hombre le dijo que vendría dentro de varios años por su alma, y después se desvaneció frente a él nuevamente. Solo que ahora dejando en el aire un aroma fétido y cientos de moscas volando. Cirilo regresó de nuevo al hospital y como por arte de magia, su esposa ya estaba comiendo y se notaba mucho mejor. Los doctores estaban impresionados, pues ambas habían tenido una mejoría repentina. Ambas salieron del peligro en ese mismo momento. Pasaron varios años y aquel pacto no se le había olvidado a Cirilo, pero el ver crecer a su hija y ver envejecer a su esposa junto con él valía la pena. Pasaron 40 años para que esta historia se le hiciera saber a su hija, pues Cirilo comenzó a ver a aquel hombre sentado siempre al filo de su cama, diciendo que pronto vendría por él. El sueño se le comenzó a cortar, pues despertaba todas las madrugadas gritando que se quemaba. Ya no podía estar solo, pues decía que aquel hombre lo seguía a todos lados. Llegamos a pensar que estaba loco o que tenía algún trastorno. Pero 3 meses antes de que falleciera, comenzó a despertar con huellas en el cuerpo, como si le hubieran puesto unas manos calientes en el pecho o espalda. Así duró 1 año hasta que a los 71 años falleció Cirilo, justo un día 6, a las 6 de la mañana. En aquel funeral donde toda la familia estaba reunida llorando la pérdida de don Cirilo, por ahí de las 2 o 3 de la mañana se hizo presente una persona, un hombre de tez pálida, delgado y con un traje muy elegante. No era familiar, y él llegó al velatorio. Se acercó a la puerta, echó un vistazo riéndose y se retiró. La hija de Cirilo notó esto y rápido recordó las características de aquel hombre extraño que tanto se le aparecía a su papá. Corrió hacia la puerta, pero él ya no estaba. Solo estaba en el aire un aroma a azufre y habían algunas moscas volando. Esa fue la última vez que se vio a aquel hombre, y estoy segura que aquel hombre se llevó a mi papá. Yo soy la hija de Cirilo. Él me salvó aquella noche, cuando yo aún era una bebé. Muchas gracias por escucharme, audiencia. Esta no es mi historia, pero les contaré lo que hizo un amigo. Yo tengo un amigo que es satánico. En su pecho carga un tatuaje grande de unas manos dando forma de una estrella, y en su brazo un diablo vestido de cura. Una ocasión su perro ya estaba algo malo, y tenía algo llamado parvovirus avanzado. El perrito se veía mal, ya que no comía. Lo noté porque él me invitó a comer a su casa con su familia. Al día siguiente mi amigo me contó que hizo algo. Dice que en la madrugada su perro se puso muy mal. Él al ver esto puso a su perro entre sus brazos y empezó a pedirle al maligno que sanara a su perro. Comenzó a orarle. Mientras oraba, al mismo tiempo frotaba su tatuaje del brazo. Comenzó a decirle que a cambio le entregaría algo el día de su muerte. Él bien seguro siempre me ha dicho que cuando él fallezca, sabe que irá al infierno. Yo seguía sin creer, pero fui a su casa justo después de lo que me contó. Y les juro que el perro ya jugaba, ya comía, como si nada le hubiera pasado. Ahora sé que es verdad. Incluso una vez me dijo que lo soñó. Soñó con una mano con textura de pelo de vaca o caballo. Aquella mano aterradora lo agarraba fuertemente del brazo. Ahora sé que esas cosas con el diablo son reales, y quien piense lo contrario está equivocado. Hola, buenas noches, audiencia. Mi nombre lo dejaré en el anonimato.
y les quiero compartir una pequeña historia que me pasó hace unos años. En aquel entonces tenía 12 años aproximadamente. Tenía una vida normal para un niño de esa edad. Pero llegó un momento que empezó a ponerse raro. Llegaba de la escuela a mi casa y me daba demasiado miedo entrar, y más a mi cuarto, pues sentía que alguien me esperaba. Algo no vivo, por supuesto. Una de las primeras veces, llegué a ver una sombra negra detrás de mi puerta. Era como un bulto negro. A veces la veía también afuera de mi casa. Cabe recalcar que fue la primera vez y la única hasta ahora que veo algo sobrenatural, ya que cualquier mal, ente o cosa similar, solo los veo en mis sueños. Pero después de ver esas sombras por varias veces, tomé la decisión de decirle a mi mamá, y ella le pidió a mi tía que le hiciera el favor de llevarme con un señor curandero. Él era un amigo de la familia, al cual habíamos recurrido muchas veces. Llegó el día que fuimos con el curandero para que nos dijera qué era lo que yo veía. El señor me dijo que si quería que me barriera con un huevo de patio o me leyera las cartas. Opté por que me leyera las cartas. Hizo lo que tenía que hacer y lo que vio en las cartas me lo dijo. Dijo que a quien veía era un ente o al diablo, que me quería ofrecer un tesoro que se encontraba en el solar de mi casa. Me señaló y me dijo el señor dónde estaba y que era mi decisión si aceptar o no. Aquel señor me pidió unas cosas para que me bañara, para que me barriera. Todo esto solo quedó entre mi mamá, mi tía, mi abuela y yo. Pero ahí no termina todo. Pasó el tiempo y en una ocasión, entre plática y plática, salió el tema donde un tío de mi hermano comentó que hace mucho tiempo ellos habían escarbado para encontrar un tesoro, y era justo el mismo tesoro que me ofrecía. Pero el tío de mi hermano dijo que no lo habían encontrado, porque habían escarbado más o menos 10 metros retirado de donde era. Cuando escuché esto me saqué mucho de onda porque era literalmente lo mismo, pero en otra versión. Poco después me enteré que ellos sabían del tesoro porque al tío mayor de mi hermano, hace muchísimo tiempo, más o menos unos 40 años, él andaba de novio con la que ahora es su esposa, y era su vecina. Cuenta que cuando venía de ver a su novia, un señor de negro lo persiguió hasta su casa, pero no se había dado cuenta hasta que salió, y lo vio parado al frente de él. Se metió muy asustado y le comentó a su mamá. Ella salió y el señor le ofreció ese tesoro. Su mamá lo único que le dijo fue: vete de aquí, no queremos tu dinero, somos felices con lo que tenemos. Y se volvió a meter y esa persona se fue. Hasta el día de hoy solo me quedé con la duda de ese dinero enterrado. No sabría decirle si era un dinero maldito o de verdad nos lo querían dar. Pero es mejor quedarnos con las dudas. Esa fue mi historia y ojalá les haya gustado. Tengo muchas más para contarles. Hasta pronto. Le vendí mi alma al diablo por unos dulces. Suena muy idiota, pero es mi historia. Verán, cuando era niño sufrí bastante maltrato, tanto físico como mentalmente, todo por parte de mis padres. Crecí prácticamente solo, y como todo niño sin supervisión, llegué a ver cosas bastante turbias en internet. Entre ellos videos de gente que habían vendido su alma al diablo, por fama y dinero. Me obsesioné tanto con el tema, que siempre que iba al ciber era para buscar más videos sobre este tema. Quería hacerlo. Era tanta mi insistencia que yo le rogaba al diablo que se apareciera frente a mí, que me ofreciera algo, pero nunca pasó. Seguí obsesionado, pero ya a modo de broma. Sin embargo, nada. Nada hasta que una noche tuve un sueño, uno de esos sueños lúcidos. Soñé que alguien me estaba llevando de la mano por un pasillo muy largo y oscuro. Al final del recorrido, me decía que le pidiera algo, que él me lo daría, pero el precio lo tendría que pagar.
Justo al final no le entendí lo que dijo, y recuerdo haber pedido una paleta payaso y gomitas. Aquel hombre que me llevaba de la mano, aquel hombre extraño que me llevaba de la mano me entregó los dulces, y yo los guardé en mi bolsa del pantalón. Al despertar en la mañana me revisé las bolsas, esperando no encontrar nada, ya que solo había sido un sueño. Pero mi sorpresa fue inmensa. Estaban los dulces en mi bolsa. Estaba la paleta payaso y mis gomitas. Yo no me la creía y me puse a llorar. Esa ocasión ni siquiera quise comérmelos.